Hola amigos, hola amigas, Andy Stallman transmitiendo completamente en vivo, sumergidos de pleno en el verano del hemisferio norte, alto calor fuera, mucho calor también aquí en este episodio número, si mi memoria no me falla y mis apuntes tampoco, 17 de Totem Live, temporada 4. Y este episodio va a ser un brindis al sol, va a ser una alegría sin precedentes. Vamos a hablar de cosas interesantes que nos alegran el cuerpo, la mente y el alma, y además con uno de los referentes más destacados en lo suyo a nivel internacional. Un orgullo para todos los iberoamericanos recibir hoy completamente en vivo a nuestro querido y admirado Mariano Braga, a quien recibimos con un fuertísimo aplauso. Y ahí se escucha. Acá del otro lado, gracias. Bienvenido, Mariano. Te tenía muteado para que no se nos metan los ruidos, así que ya te desmuteé, ya estamos los dos ahí en plena conversación. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, gracias. Gracias por la invitación. La verdad, un placer. Dispuesto a charlar en vivo desde casi el otro extremo de la península, en Marbella. Acá estamos. Estamos acá en el pleno corazón de España, en Madrid, en el centro de Madrid, Marbella, Costa del Sol, uno de los lugares más lindos que hay, no precisamente en verano, cuando está muy, muy a pleno, pero siempre lindo ver el mar y un entorno maravilloso. Mariano, quiero empezar con la pregunta de rigor en todos los Totem Live que estamos teniendo, que es nada más y nada menos que preguntarle a Mariano Braga, ¿quién es Mariano Braga para Mariano? ¿Quién es María? No sé qué te solerán responder, porque en general cuando te preguntan quién es, uno termina hablando más de su trabajo de lo que efectivamente es por dentro, ¿no? Pero, ¿quién soy? A ver, yo soy un gran disfrutador, es decir, eso es algo que ha marcado mi vida en los aspectos personales y laborales también. Me dedico, o sea, laboralmente a eso, pero también desde mi vida en las cosas que disfruto con mi familia, con los chicos, con mi mujer. Está sumamente relacionado con el mundo del disfrute y por eso después me terminé dedicando al tema de los vinos. Soy un gran aprendedor todo el tiempo, un gran lector, una persona que siempre intenta escalar algún escaloncito más y encontrarse en un lugar siempre en la búsqueda de, ¿no? ¿Y quién soy? A ver, soy un tipo bastante obsesivo, muy detallista, que nació en Ciudad de Buenos Aires y que se crió en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, a 300 kilómetros de Buenos Aires, y me crié en un entorno, una infancia maravillosa en el medio de un pueblo chico en Argentina, y eso moldeó un montón de lo que después terminé siendo. Viví varios años en Buenos Aires, 10 años en La Pampa, ahora viviendo acá en Marbella, en España, con 3 niños, con un mundo armado en torno al mundo del vino y de la gastronomía, comunicando, hablando, intentando ser una persona mejor todos los días. Maravilloso. Excelente introducción que aparte abre un montón de caminos para ir profundizando. Si me permitís, por mera curiosidad personal, me gustaría ir desde el comienzo hacia adelante, porque justamente el otro día estábamos con mi mujer, con Josefina, estábamos viendo el cambio de guardia en la Plaza de Mayo, donde había granaderos y patricios, y había fanfarrias, y había himno, y había un montón de gente alrededor, ¿no? Y una señora dice, yo vengo acá porque esto me hace acordar a mi infancia, y se puso a llorar. Y había otra señora que decía, yo vengo con mi padre porque a mi padre esto le hace acordar a mi infancia, y puso a llorar. Y con mi mujer empezamos a hablar de lo que era nuestra infancia allá por los años, ¿no? Hace unos años en Argentina. No tanto. No tantos, pero me imagino, o no me puedo imaginar, y por eso es lo que te quiero preguntar, es ¿cómo era la infancia o la adolescencia en Carlos Casares, en un pueblo a 300 kilómetros que
para cualquiera que está acá en Europa. No parece nada y 300 kilómetros te plantas en Zaragoza o casi un poquito más en Lisboa o un poco más en París. Pero claro, el interior de Buenos Aires es otro mundo. ¿Cómo era esa infancia y adolescencia en Carlos Casares? Sí, yo me crié a ver, mis papás eran porteños, mi viejo trabajaba mucho viajando y termina viviendo en Carlos Casares, que yo tengo 38 años, o sea que hace 38 años eran épocas que uno no tenía celulares, obviamente, no existía nada de esto. Entonces era realmente una ciudad chiquitita, 15.000 habitantes, bastante alejada de los grandes centros de consumo, y eso hacía que en muchos aspectos estuviese aislada de ese lado, ¿no? Era una ciudad muy pura en muchos sentidos. Yo me crié con los vecinos en la calle jugando, ¿no? Cuestiones que ahora como papá también lo empezás a valorar desde otro lado y que en definitiva también fue un motivo por el cual nosotros cuando vivíamos en Buenos Aires terminamos yéndonos a vivir a La Pampa todavía sin niños en ese entonces, porque uno siempre valora determinadas cosas cuando estás criado bajo determinadas condiciones, ¿no? Que ahora yo lo vuelvo a valorar un montón. Los chicos, bueno, ahora están criados acá y hace unos meses que estuvimos en Argentina y que estuvimos en Carlos Casares visitando a toda la familia de Flor, de mi mujer, porque mi familia ya están viviendo acá conmigo. Bueno, o acá en la zona más o menos, ¿no? Están todos en España, pero yo veía a mis hijos viviendo las mismas cosas que yo vivía hace 38 años, ¿no? O sea, criándose en la calle, jugando en la vereda, viendo perros callejeros que acá no existen, o sea, un montón de cosas que decís que lindo. Y yo tuve una infancia muy, muy, muy linda por eso, súper linda por eso. Bueno, mis viejos, que son mis fans número uno al día de hoy, de hecho están viviendo acá, y mi hermano, tengo un único hermano, Marce, que también está viviendo en Benalmádena, o sea, acá a una hora, los domingos, los asados Braga son casi como obligatorios. Y me crié con mi hermano, 3 años mayor que yo. Después, cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, viví con mi hermano durante muchos años, entonces también tengo una relación muy, muy linda. Encima, hermano mayor, Andy, imagínate que es un ídolo, ¿no? En tantos sentidos. Y fue hermoso, y la verdad es que fue hermoso, o sea, comparado con... Eso también creo que en algún punto o sea, a mí me moldeó un montón mis viejos eran porteños, pero viví en un pueblo chico. A mis viejos les gustaba viajar mucho. Yo desde muy chiquitito, desde los 8 años, empecé a viajar mucho por el mundo. Conozco hoy más de 60 países. Entonces eso, en Casares, que era un pueblo chico, era como algo medio raro. No había mucha gente que hiciera eso, ¿no? Y entonces creo que también a mí me ayudó un montón porque me dio un barniz. Y yo siempre digo lo mismo, y pasa lo mismo con el mundo del vino. Nosotros, en la comunidad de bebedores seriales, que le llamo yo a toda la gente o sea, que le gusta el trabajo que hacemos en redes, yo siempre hablo de la infidelidad vínica, ¿no? De que para aprender de vinos uno tiene que probar mucho, porque es la única forma que tiene. Y creo que en la vida se aplica algo también parecido, ¿no? Cuando uno tiene la posibilidad de tener un lindo bagaje, de conocer distintas personalidades, distintas culturas, distintas formas de ser, y tomar de cada uno alguna cosa linda y distinta, me parece que eso también te hace más grande a vos desde adentro. Así que yo tuve una infancia muy, 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 muy hermosa y muy rica también desde esos costados, digamos. Qué lindo, qué bueno, Mariano, espectacular. Ya que hablabas de tu hermano, permitime hablar de mi hermano Sergio. Yo tengo 2 hermanos, Martín y Sergio, pero déjame mandarle un abrazo a Sergio, que tenía un programa de radio que se llamaba Vino con Amigos, y me dijo, che, Andy, ¿cómo no entrevistaste todavía a Mariano? Yo hablé con él y es un crack absoluto, tenés que hablar con él. Bueno, así que le vamos a mandar también un abrazo a Sergio. Le mandamos un abrazo grande a Sergio. Hace mucho que no lo veo, pero efectivamente en Buenos Aires en algún momento, pero ya casi otra vida atrás, Andy. También estas canas no existían, eran otras épocas. En este caso, yo soy mayor que Sergio en edad, pero él es mi ídolo, entonces también le mandamos un abrazo grande a Sergio. Mariano, bueno, ya que abriste ahí el camino hacia el vino, bueno, del vino se puede hablar horas, incansablemente. La verdad que quienes tenemos la suerte de verte, de escucharte y de consumir tu contenido, vas abriendo como puertas interesantísimas. Yo no sé si es un tema de edad o qué, pero a mí el vino tinto, cuanto más años cumplo, o el vino en general, cuanto más años cumplo, más me gusta.
No sé si hay alguna relación estudiada Es la entre edad y sabiduría, Andy. Nos consumo. hacemos más sabios y entonces es eso, ni más ni menos que eso. Fantástico. Contame entonces, cuando venís a España, ¿venís por trabajo, venís por decisión familiar, venís a desarrollar tus capacidades y tus conocimientos? ¿Qué es lo que provoca el salto a España y qué papel juega el vino en todo este viaje? A ver, yo cuando estudiaba, yo terminé mis 18 años, me fui a vivir a Buenos Aires, me puse a estudiar en la universidad, yo soy licenciado en comercialización, en marketing, y estudié de forma paralela la carrera de sommelier. En ese entonces yo no tenía ni idea, a mí no me gustaba el vino, me había criado en una casa en donde en mi vida habían tomado vino, o sea, nos juntábamos con amigos y era el único que no tomaba alcohol, no me interesaba nada de eso, pero como te decía que mis papás viajaban mucho y nos llevaban a nosotros a viajar, en el exterior la gente estaba un poquitito más sensible al concepto del sommelier. Sobre todo acá en Europa se lo veía más en restaurantes, en cruceros. El sommelier o una persona que estuviese encargada de vinos era como más usual de lo que era en ese entonces en Argentina, ¿no? Y estamos hablando de que fue hace 20 años que años luz de lo que es hoy la figura del sommelier, que ya es una figura mucho más consolidada, ¿no? Pero a mí me gustaba escucharlos hablar. O sea, vuelvo a decirte lo mismo. Yo no tomaba nada de vino, pero me gustaba escucharlos hablar porque la persona que aprende de vinos, de alguna forma necesitas tener cierto bagaje cultural en cuanto a gastronomía, en cuanto a geografía, en cuanto a cuestiones culturales genéricas, ¿no? Y entonces Claro. siempre me parecía muy interesante que a través de una copa había gente que podía contar historias mucho más allá de. Y entonces me metí a estudiar, pero como una cosa totalmente, digamos, paralela, pero con ninguna intención en particular, ¿no? De hecho, lo googleé, vi que había una escuela de gastronomía, digo, bueno, voy a estudiarlo ahí, era otra época también, no teníamos celular, era otra época. Y bueno, me metí en un camino de ida. Muchos de los que estamos en el mundo del vino decimos lo mismo, no te metas porque después recuperás el tiempo perdido, ¿no? Y entonces una vez que me metí, empecé a trabajar en el mundo del vino, me gustó mucho el mundo del vino, generalmente en la parte de comunicación, que era en donde más cómodo yo me sentía, porque no tenía... no me sentía cómodo en ese entonces con la parte de servicio de sommelier, que era lo que uno en general estaba más habituado a ver, ¿no? El sommelier trabajando en un restaurante. Yo siempre Claro. fui demasiado verborrágico y en esa época el sommelier era la persona que estaba detrás de un traje, corbata, era algo mucho más frío, distante. No era un sommelier de jeans como uno ve hoy. Y bueno, me empecé a estudiar, me gustó, empecé a darme cuenta que había un potencial ahí para trabajar, para mezclar también con la parte de marketing, que era la parte que a mí me gustaba, y la parte de negocios y de emprendimientos. Tuvimos una vinoteca en pleno centro de Buenos Aires y en 2 semanas tuvimos 2 episodios de robo muy intenso, a mano armada, nos ataron y fue como el punto de quiebre. Sin hijos, no teníamos hijos, pero fue el punto de quiebre en donde dijimos, bueno, nos tenemos que ir de Buenos Aires. Si pensamos ampliar la familia, no es este el lugar. Terminamos viviendo en La Pampa. En La Pampa armamos con Flor, con mi mujer, un restaurante que se llamó Pampa Roja, que fue durante los 6 años que duró un restaurante muy famoso. En Inglaterra nos dieron el premio como mejor restaurante de Argentina. Tuvimos la carta de vinos internacionalmente más premiada del país. Fue realmente fue un súper punto de quiebre para nosotros laboralmente. Y cuando cerramos el restaurante, era plena pandemia ya, empezamos a ver la posibilidad de irnos de Argentina. La realidad es que fue una cuestión netamente personal, en donde estábamos en la cresta de ola dentro de nuestro negocio, pero personalmente, por los vaivenes políticos, sociales, económicos de Argentina, sentíamos que era momento de probar algo distinto. Y entonces la pandemia fue una gran excusa en ese sentido, porque bueno, para la gastronomía fue también un punto de quiebre en donde tuvimos que tener varios meses cerrados el restaurante por el confinamiento. Y dijimos, bueno, puede ser una señal. Ya nos habíamos mudado de Carlos Casares a Buenos Aires, de Buenos Aires a Santa Rosa. Bueno, hagámoslo del otro lado, vámonos al otro extremo del charco, vámonos a España, porque todos éramos ciudadanos italianos, entonces teníamos la posibilidad de radicarnos en Europa, porque queríamos un lugar en donde se hablase español, porque habíamos evaluado Barcelona, habíamos evaluado Valencia, pero
ya era demasiado para los 3 chicos. Nosotros nos mudamos con Mateo, de 11 años. Larga historia, Mateo tiene una parálisis cerebral y una sordoceguera, así que podemos charlar ahí largo y tendido porque hay mucha reflexión personal. Felipe, que en ese entonces tenía 3 años, y Lola, que tenía 2 meses, la más chiquitita nuestra. Y con Lola de 2 meses nos vinimos para acá. En esos 2 meses le sacamos DNI, pasaporte argentino, ciudadanía italiana y pasaporte italiano, y nos vinimos acá en pleno confinamiento argentino, así que fue toda una odisea. Y terminamos viniéndonos a Marbella con la idea de abrir un restaurante, porque era la idea de replicar ese Pampa Roja acá. Claro. Y cuando estábamos en las tratativas de venir, que nosotros dimos a conocer que cerrábamos el restaurante, fue una noticia bastante rimbombante en Argentina, porque como habíamos sido recientemente premiados como el mejor restaurante de Argentina, salió un domingo en tapa de La Nación, Clarín e Infobae, que cerraba el mejor restaurante de Argentina, y eso que parece una pavadita, pero terminó haciendo que muchísima gente, o sea, la idea era, o el titular era, cierra el mejor restaurante de Argentina porque se van a replicarlo en la Costa del Sol. Y entonces ahí un montón de personas nos contactaron de acá, gastronómicos, muchos argentinos también, y una de las personas que nos contactó, que fue Mauricio Giovannini, Mauri es hoy un amigo nuestro, pero es el jefe de cocina y el dueño junto con Pía, su mujer, de Mesina, que es un restaurante con estrella Michelin acá en Marbella. Ellos son cordobeses de Argentina de hace muchos años. Obviamente que nosotros los conocíamos, pero se presenta así como si nada. Y Mauri nos dice, bueno, en lo que necesiten, nosotros estamos acá para ayudarlos. Cuando le contamos nuestra idea de venirnos con el restaurante, Mauri nos dijo, lo mejor que pueden hacer es, vengan a ver qué pasa, porque es un mercado totalmente distinto a lo que pasa en Argentina, a nivel gastronómico inclusive. O sea, nos decía cosas tan simples como, acá en general los postres son menos dulces. Entonces, desde ese detallecito de decir, bueno, necesitas conocer el mercado para poder armar algo, se abrió una oportunidad de que a Flor, que era la jefa de cocina de Pampa Roja de nuestro restaurante, yo estaba encargado de sala y Flor encargada de la cocina, se abrió acá en Puerto Banús un restaurante que estaban buscando una jefa de cocina, y Flor, era una propuesta que era imposible decir que no, porque el proyecto era hermoso, porque el sueldo era maravilloso, porque era la forma en la que teníamos de desembarcar. Y así que vinimos, Flor con la condición de trabajar 1 año, porque veníamos muy claro que queríamos poner el restaurante. Entonces Flor le pregunta a Antonio, su entonces jefe, le dice, ¿cuánto tiempo te sirvo? ¿Cuánto es el mínimo que tengo que estar? Y Antonio le dice, venite 1 año, armás al equipo, armás una estructura y después ya te dejo libre. Se cumplió ese año y cuando se terminó ese año dijimos no volvemos nunca más a gastronomía, porque gastronomía es hermoso, pero es muy demandante y sobre todo con 3 chicos. El servicio es intenso, las deshoras, los fines de semana y todas estas cuestiones que cuando te alejas un poquitito decís, bueno, no hace falta volver. Y entonces ahí viramos un poco la idea, repensamos qué era lo que nos gustaba. Lo que a nosotros nos gustaba mucho era tomar decisiones gastronómicas y de vino. Y entonces, potenciando, porque Flor también tiene una carrera universitaria, ella es licenciada en administración hotelera, siempre había trabajado en gastronomía dentro de hotelería. Entonces le digo, bueno, venite conmigo y armamos una agencia de marketing digital enfocada únicamente en gastronomía y vinos. Y entonces ahora tomamos decisiones desde el otro lado del mostrador, pero metiéndonos desde decisiones de cómo armar un menú hasta cosas de diseño y demás que también nos gusta mucho. Así que más o menos esa fue toda la historia, todo el raíz del por qué nosotros terminamos acá y también cómo eso está barnizado y por eso te digo, está condicionado también por el vino, porque bueno, es mi trabajo, pero bueno, termina siendo algo que es como una columna vertebral de mi vida también. Qué maravilla. Che, Mariano, la próxima vez entrevisto a Flor directamente, me parece, ¿eh? Vale más la pena que yo, olvídate, Andy. Sí, sin duda. Sí, diferente, pero siempre las diferentes miradas que enriquecen la conversación. Pero totalmente. Sí, la pregunta que se cae casi de cajón, también trato yo de representar un poco lo que piensa nuestra audiencia, ¿no? Que es,
che, ¿cómo es laburar con la mujer de uno? ¿No? ¿Es fácil, es difícil, es muy complicado, es todo lo contrario a complicado? Lo que se pueda decir en público, obviamente. Ahí le tendrías que preguntar a Flor qué opina, porque el hincha soy yo, sin lugar a dudas. A ver, Bien, nosotros bien. estamos súper acostumbrados. Yo, para que te des una idea, con Flor nos pusimos de novia a los 14 años. Tengo Ah, bueno, 38, así claro, que, digamos, nuestra vida entera la juntos. formamos juntos, ¿no? O sea, definitivamente cuando miro hacia atrás, miro cuando tenía 14 años, no soy el mismo ser humano, y mi mujer tampoco, y en ese camino los dos crecimos mucho. Tuvimos, bueno, como te contaba con Mateo, fueron épocas muy bravas para nosotros y esas cosas que uno después cuando las mira con el diario del lunes, decís, o esas cosas os fortalecen o pueden, es muy difícil convivir con la discapacidad y demás, entonces esas cosas realmente pueden transformar para bien o para mal los vínculos. Y nosotros crecimos juntos al punto tal de que a los 18 años que empezamos a trabajar teníamos una empresa, no era una empresa, era un súper proyectito que se llamaba Punto Editor de Ideas y hacíamos corrección de currículums. Y trabajábamos juntos, yo me dedicaba a hacer toda esa parte que me gustaba, medio de periodismo, y Flor imprimía los carteles y los íbamos a pegar a la universidad, a la UBA, y de ahí empezamos a trabajar juntos. Y después siempre trabajamos juntos, siempre. Creo que la única excepción fue este tiempo que Flor vino acá a trabajar en el restaurante ese año cuando nos mudamos acá, pero si no, siempre trabajamos juntos. Tiene sus partes buenas y sus partes no tan buenas. A nosotros nos encanta y lo seguimos eligiendo, sobre todo porque nos hace muy libres la posibilidad de independencia, la posibilidad de elegir. Somos los dos muy armados para el emprendedurismo o para el empresariado, pero de poder manejarte vos, tus tiempos y tus condiciones. Creemos que somos buenos jefes nuestros, o sea, tenemos buenos hábitos y demás. Pero realmente para mí no te diría es un 10, pero es un 8. Es un Está muy 8 el bien. trabajar con alguien con el que te entendés, que sabes también cuáles son las cosas de uno. A veces cuesta cortar, es cierto, pero yo también soy un gran defensor de que no es necesario cortar. Es decir, mi trabajo es mi vida, yo lo disfruto, a mí me encantan mis días de semana. Jamás estoy esperando que llegue un viernes para poder liberarme el fin de semana. Nunca. O sea, disfruto el fin de semana y disfruto muchísimo la semana con mi trabajo y con mi rutina que trato de hacerla muy, muy feliz en el día a día. Así que está muy bien. O sea, para nuestra forma de entender la vida, está muy bien trabajar juntos. Qué grande, Mariano. Hablando de Mateo, hace un par de Totem Live, de episodios, estuvo Mateo Salvato Sí. hablando también de inclusión, de accesibilidad, de discapacidad y demás. España está más preparada para Mateo. La sociedad está muy poco preparada para Mateo. ¿Cómo lidian ustedes en el día a día? No en casa, que imagino que será mucho más sencillo, pero cuando salís al mundo, ¿no? Cuando salís a la calle, cuando vas a un lugar público, ¿cómo es la vida en ese sentido? A ver, hay una realidad, que vos tenés distintos niveles de discapacidad. Mateo tiene un compromiso muy grande en el sentido de que él mucho no nos reconoce, anda en silla de ruedas, es decir, pega sus gritos y entonces vos vas caminando por la calle con la boca abierta que va babeando y la gente te mira, entonces esas cosas uno tiene que aprender también a convivir con eso, ¿no? Y eso no es fácil, sea en Argentina, sea en España, sea en cualquier lugar del mundo, no es una situación fácil. Más sobre todo, Mato ahora tiene 12 años, entonces va creciendo y también se van complejizando un montón de cosas, que no es lo mismo que cuando es un bebé o cuando es un chico chiquito, porque bueno, mucho más fácil. O sea, trasladarte de acá a Argentina, un vuelo de 12 horas, no es lo mismo hacerlo con un bebé que hacerlo con un nene de 12 años, ¿no? Fue el tema clave cuando nosotros decidimos mudarnos, decir, bueno, ¿qué hacemos con Mateo? Que es la papa caliente, termina siendo la papa caliente de la familia, ¿viste? Decir, bueno, yo no te diría que acá están más preparados que en Argentina, en lo absoluto. Pensábamos que sí, ¿no? Nuestra experiencia no es mala, pero la realidad es que es entendible que el mundo esté preparado para las mayorías, y Mateo no es una mayoría, sin lugar a dudas. Entonces, desde poder acceder a un ascensor con la silla de rueda o circular por la calle, bueno, no es fácil. De última también, uno se terminás conviviendo con eso, ¿no? Que hay algo que
que cuando vos ya estás adentro, es muy profundo lo que te voy a decir, ¿no? Pero cuando vos estás afuera, cuando nosotros nos dieron que Mateo nació de 6 meses y medio, perdón, de 5 meses y medio, de 1,5 kilos, muy chiquitito, tuvo un montón de complicaciones, y cuando nos estamos por ir después de 4 meses de internación, la jefa de neonatología nos dice, chicos, muchos bebés, y es probable que tengan muchos problemas con Mateo. Nos pintó el panorama, ¿no? Y fue el día más triste de mi vida, que siempre lo describo así, porque yo le decía a mi mujer una y otra vez, le digo, yo no quiero ser papá de un vegetal. O sea, es durísimo lo que te estoy diciendo, pero es la realidad, ¿no? Y yo siempre cuento lo mismo, pero ahí fue un momento de crisis para nosotros como familia, imagínate todos, ¿no? Mis viejos, los papás de Flor, o sea, toda la familia, era el primero de todos los nietos, veníamos con un embarazo espectacular, y de un momento para el otro nace tu hijo muerto, mi mujer estuvo una semana en coma inducido, o sea, porque tuvo Flor un problema a ella, ¿no? Y ya después de esos 4 meses, Flor ya andaba bien, y cuando nos dan esta noticia, ¿viste? Y Flor me dijo una frase que yo me la tendría que tatuar, esa frase, que me dijo, yo te prometo que vamos a ser felices. Y realmente fue o sea, es una decisión, yo siempre hablo de eso, es una decisión porque no es fácil en el día a día, no es fácil ni convivir con las miradas, ni hay cosas que no podés hacer porque físicamente no podés hacer, y hay otras en donde vos preferís no hacerlas, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas cosas. Yo te digo esto y con Mateo subimos al Machu Picchu con la silla de ruedas. O sea, Mateo se conoce el mundo, nosotros hemos viajado un montón con Mateo. O sea, hay cosas que en determinada época de tu vida la puedes hacer, y hay cosas en donde en determinado momento de tu vida ya no es tan fácil. También es un aprendizaje tuyo como ser humano, como papá. Porque imagínate que fue mi primera experiencia, después vino Felipe, después vinieron Lola, y los dos nacieron sanos, por suerte, sin ninguna inconveniente, y son experiencias completamente distintas de paternidad. Y yo no soy nadie para dar consejos, pero siempre que veo a un papá que tuvo algún chico con alguna discapacidad, siempre les digo, traten de darse otra oportunidad. O sea, cuando nació Mateo, a nosotros nos costó 6 años en volver a querer tener otro hijo. Y yo no quería saber nada, porque yo la había pasado muy feo. Mi mujer, que es mucho más inconsciente que yo, me metió presión, y siempre digo lo mismo, fue la decisión deliberada más maravillosa de mi vida haber tenido a Felipe, porque a pesar de todos los miedos, ¿no? Eso es, el otro día le decíamos a Lola, la más chiquitita, decía, yo soy valiente, porque se metía en la pileta, ¿no? A la piscina. Y yo le decía, ¿sabés qué es ser valiente? Esta es una frase muy de mentoría, ¿no? Y ella me decía, no tener miedo. No, le digo, el valiente es el que se caga de miedo, pero sin embargo lo hace. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros con Felipe. Yo tenía un miedo, o sea, fueron 8 meses, pues nació por cesárea, súper controlado y demás, mucho tiempo antes para asegurarnos de que no explotara nada. Y a pesar del miedo, que ese miedo no te frene, ¿no? Porque también son experiencias que te forman. Imagínate, Andy, que a mí eso me pasó, a Flor y a mí, porque tenemos la misma edad, nos pasó cuando teníamos 24 años. O sea, te cambia la vida, ¿no? Y la primera experiencia de paternidad, o sea, siempre digo lo mismo. Yo fui papá y no hubo una felicitación. Claro, ¿quién me iban a felicitar? Si estábamos todos con acá la garganta, o sea, hasta los 4 meses no pudimos respirar un poco, ¿no? Pero bueno, es también la decisión de vida, es eso que me dijo Flor, yo te prometo que voy a ser feliz, y son esos acuerdos que uno hace con su propia vida, siempre que puede, en tomar la decisión de que otro puede venir y decir, mira, cuando nosotros nos mudamos acá a España, a Francia, digo, ya estoy buscando el próximo destino. Yo hice como una reflexión en las redes sociales, ¿viste? Y decía, bueno, no es fácil, porque también yo me vine acá y Flor, los dos teníamos un laburo súper consolidado en Argentina, y te venía a España y no me conocía nadie en España, y me armé desde cero. Y después de haber hecho durante 10 años un proyecto que en Argentina había sido súper escandaloso en el mejor de los sentidos, a nivel mediático y demás, venir a empezar desde cero. Bueno, hay gente que viene acá, que nosotros conocemos, y que dicen, no, me vuelvo porque no tengo ganas de empezar desde cero. Ya quiero cosechar todos los 10 años, los 20 años, los 40 años que aposté a mi lugar, ¿no?
Y entonces cuando yo hago esa reflexión en las redes, uno me pone, porque yo puse, nos vinimos acá y nos tiramos a la pileta. Y entonces uno me pone, bueno, tanto no te tiraste a la pileta. Bueno, depende siempre, con el cristal con el que uno lo mire. O sea, nos vinimos a un país en donde no conocíamos a nadie, en donde tuvimos que arrancar desde cero, laboralmente, en donde te venís con 3 chicos, con uno con sus grandes discapacidades, otra que tenía 2 meses, o sea, sí, son desafíos, pero para eso está la vida, Andy. Yo tengo una amiga que nos dijo cuando nos estábamos viniendo para acá, un gran piropo, que fue, ¿saben lo que yo admiro de ustedes? Dijo, ¿qué hacen? Y yo le pongo ficha y aplauso siempre al que más allá de pensarlo, va y lo hace. Maravilloso. Me dejas sin palabras, Mariano, ¿eh? Me dejas acá así como procesando todo lo que va llegando y digiriendo emocionalmente un montón de aprendizajes y de enseñanzas que también forjan ese carácter al final, ¿no? Justo esta mañana hablaba con Max, el más chiquito de los 3, bueno, tiene 16 Max, y justamente la frase que surgió así en el ping-pong ahí mientras íbamos en el auto es: si no lo haces, no lo aprendes, ¿no? O en español, si no lo haces, no lo aprendes. Y hacer es eso, hacer es crecer, hacer es aprender, hacer es evolucionar, porque ya no estás en el mismo lugar que estabas antes. Y te quiero decir que le doy muchísimo mérito y me genera muchísima admiración y respeto a quienes, como vos, hablan abiertamente de la discapacidad de un chico, ¿no? En vez de tenerlo como oculto, como escondido, ¿no? Que es lo que muchos hacen quizás por inseguridad, por timidez, por lo que fuese. Al final, el amor a un hijo va por encima de cualquier otra cosa y ahí está, ¿no? Subiendo el Machu Picchu con vos, que es una cosa fascinante. Fue hace varios años, ya hoy el cuerpo no sé si me da ni para tanto. Ahora seguramente tengas que ir a algo más plano, ¿no? Pero bueno, como vos bien decías, pero creo que en todo pasa. Cuando nació mi hijo Felipe, que es el segundo tuyo, el primero mío, Felipe, que hoy tiene 25, cuando estaba por nacer Feli, yo estaba muy ansioso porque era algo que yo no tenía registro emocional de lo que me estaba por pasar. Y yo tenía 28, creo, 29 años. Y casi todo lo que me había pasado en la vida hasta entonces, casi todo ya me había pasado antes, qué sé yo, desde un cambio de laburo a un amor, a una pelea, a un descubrimiento, que siempre había un registro anterior, pero en lo de ser papá no podía encontrar ningún registro emocional anterior y me daba ansiedad. No ansiedad como algo malo, pero era ansiedad como algo desconocido, me daba vértigo, digo, ¿y cómo voy a hacer, no? Y mi tía Sol y mi tío Leo me tranquilizaron, y después mi tía Sol me dijo: Andy, mira, te voy a decir una cosa para toda la vida. Hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes. Así que relajate, que esta es la parte más fácil. Que lo peor está por venir, totalmente. Sí, no, totalmente. Me lo dicen todos, Andy, ya lo sé. Pero bueno, me encanta esa frase de Flor: yo te prometo que vamos a ser felices. Es como, no sé, lo veo como un libro, ¿no? Tapa de un libro y me dan ganas de meterme en esa historia y conocerla en detalle y aprender. ¿Cómo reaccionan Felipe y Lola en la interacción con Mateo? ¿Cómo son ellos en el día a día con él? Bueno, es un tema porque Lola es chiquita, todavía no se termina, no lo termina de entender, pero Feli ya está en sus 6 años, 7 años, y entonces empieza a tener otro registro de que para lo que nosotros es algo natural, porque convivimos con los gritos, con las miradas y demás, que para sus compañeros no lo sea de todo. Van los 3 iban hasta el año pasado los 3 a la misma escuela. Acá eso sí está buenísimo, que tienen un formato de aulas específicas que se le llaman, que son, digamos, en una escuela convencional hay un aula en donde solamente hay chicos con distintos tipos de discapacidad. En general, Mateo siempre es el más complicado de todo, pero hay desde algo mucho más leve, algún trastorno del comportamiento, síndrome de Down, y Matu también. Y entonces tienen sus profesoras y tienen algunos estimuladores, por ejemplo, hay kinesiólogos y demás, y entonces está bueno porque comparten los recreos, comparten el comedor, y entonces está buenísimo eso porque lo que decías recién, ¿no? O sea,
cuando uno habla abiertamente también es porque, bueno, es lo natural. O sea, yo, así como te hablo de Felipe y de Lola, te hablo también de Mateo, porque para mí es lo natural y uno en general le tenés miedo a lo que desconoces. Entonces, por eso, Claro. ojo, también yo soy, esto yo siempre lo digo, o sea, nunca me vas a escuchar a mí hablar de decir, ay, tengo un angelito. No, o sea, déjame ser totalmente honesto y brutalmente honesto. La discapacidad es una mierda. Yo daría la vida porque mi hijo se enojara conmigo, saliera a caminar conmigo. O sea, a mí, yo no creo en los angelitos. No, es una porquería. Para mí, ¿no? En mi experiencia total. Pero sí es cierto que cuando convivís y cuando estás adentro, te das cuenta de que eso que yo le decía a mi mujer, yo no quiero ser papá de un vegetal y hoy soy papá de un chico, un vegetal, como le decía yo en otro momento de mi vida, no es tan grave. O sea, o sí puede ser muy grave, Andy, y puede no serlo. Y esto que yo sé que suena re libro, ¿viste? De autoayuda y demás, y decir, no es lo que te pasa, sino lo que vos haces con lo que te pasa. Pero es la verdad. Realmente es así. Y te lo digo porque cuando uno está en esta situación, como me toca a mí, yo hace 12 años que conozco un montón de otras familias que también se han enfrentado con situaciones de discapacidad más o menos graves. Y nosotros vimos familias que se hundieron en eso y que quedaron en esos... Y yo, más allá de tener mi mujer, más allá de tener mis otros 2 hijos, yo me tengo a mí y yo quiero ser feliz. Es una decisión mía que la entiendo hoy, que quizás en algún momento se me hizo mucho más difícil, porque hay momentos que son nubarrones que los tenés que pasar y hay momentos espantosos que nosotros los vivimos con mi mujer y que los vive uno, porque siempre tuvimos la compañía de nuestros padres y de nuestros hermanos y demás, pero hay momentos feos que en la vida uno las tiene que pasar. Y que no hay nada que te puedan decir, y que no hay, o sea, es la tormenta que la tenés que surfear, o sea, es la ola esa que la tenés que surfear. El tema es con cuánto puedas inflar el pecho y decir, bueno, sí, es la que me toca, dale, vamos a darle, porque si yo me hundo en esto, y es lo que te digo, o sea, yo he visto muchísimas familias hundidas en eso, y he visto muchas otras familias que han dicho, bueno, sí, es la que me toca, démosle para adelante, salgamos, o sea, son decisiones, y esas decisiones son las que después terminan también condicionándote las cosas que vos hagas. Y Claro. muchas de esas decisiones están, digamos, influenciadas también por la forma que uno tiene por la forma que uno tiene de ver su vida o de llevar adelante sus temas, ¿no? Porque todos en cada uno de nuestros aspectos, en mayor o menor medida, pero cada uno sus problemas son su vida entera. Entonces, hay algunos que pueden verme a mí por la calle y decir, uy, pobrecito, mirá lo que tiene, y puede haber otro que diga, ojalá mi hijo, o sea, ojalá yo tuviese mi hijo que no depende del oxígeno, que puede comer por la boca, o sea, un montón de cosas en donde yo siempre digo, siempre se puede estar peor. O sea, siempre se puede estar mejor, pero siempre se puede estar peor también. Entonces, bueno, también depende a veces con el Cali y con la filosofía con la que uno se tome la vida. Y eso yo lo aplico para Mateo y lo aplico para todos los órdenes de la vida. Volviendo a la pregunta, que era la que vos me habías dicho, ¿cómo lo ven ellos? Bueno, creo que ahora también está arrancando una etapa nueva de descubrimiento. El otro día fuimos a un cumpleaños, ¿no? Y acá se usa, cosa que no se usa en la Argentina, se usa que cuando vos vas al cumpleaños de los nenes va toda la familia, no dejás al nene. Entonces, claro, son cumpleaños multitudinarios. Y Feli empezó una escuela nueva ahora hace poquitito, y entonces, bueno, fue la primera vez que fuimos toda la familia. Fuimos con Mateo también y empezamos a ver que había amigos que lo miraban a Mateo, ¿no? Cuando entraba. Se portó bien, Mateo, no gritó mucho, pero no importa, eso no condiciona que no lo vayan a mirar, ¿viste? Entonces, cuando volvimos, que esos también son cosas que nadie te enseña y que uno intenta hacer lo mejor que puede, Claro. pero es así, Andy, somos papás, intentamos hacer lo mejor que podemos con los recursos que tenemos, y cuando los chicos sean más grandes se van a dedicar a decirnos, vos hiciste mal tal o cual cosa, es así, pero no importa, lo vamos a hacer siempre desde el amor y eso es importante. Entonces, cuando volvimos, yo le pregunto a Feli, ¿no? Le digo, ¿quién era ese amigo tuyo? Y le doy ciertas características. Me dice, creo que se llamaba Juan, suponte. Le digo, porque cuando llegamos, Juan te preguntó por Mateo. Sí, sí, dice, Juan. O sea, lo había súper identificado cuando llegó y el amigo le preguntó qué le pasa a ese nene, ¿no? Que no sabía que era su hermano. Y entonces yo le digo, ¿y qué sentís vos de eso? No, nada, dice. Y vos sabés que puede haber gente
que le llame la atención Mateo, le digo, porque vos viste que Mateo anda en silla de rueda, que Mateo grita, que Mateo va con la boca abierta, que Mateo no es como el resto de todos tus amigos, dice. Y entonces eso, que para nosotros es usual, porque convivimos con Matu, vos, Felipe, hace 6 años, para el resto del mundo, la mayor parte no es natural. Ah, sí, dice, bueno, no está. Bueno. Y entonces le digo, entonces vos tenés que saber que en algún momento puede ser que alguien te haga algún comentario y puede ser que alguien se ría y puede ser que alguien... Digo, y muchas veces si te pasa eso, le digo, es por desconocimiento, porque vos tenés que entender que la mayor parte de la gente no convive, ni siquiera lo hacen de maldad, porque él en algún momento, digamos, otros compañeros de Mateo que también tenían sus discapacidades y entonces ellos conviven con ello, pero por ejemplo, había una nena que tiene una parálisis cerebral que caminaba, pero que caminaba como medio raro, ¿viste? Porque, bueno, tiene una parálisis cerebral. Y entonces en la escuela la llamaban la niña zombie, ¿no? Como un zombie, porque caminaba como un zombie. Entonces, Felipe mismo le decía así, sin un objetivo de maldad, porque de hecho jugaban al pilla-pilla, a la mancha con la nena, ¿no? Y entonces le digo, vos pensá cuando le decías a esta nena, la niña zombie, le digo, que nosotros te dijimos que no le digas así porque le puede sonar mal, porque si yo fuese el papá de esa nena, no me gustaría, pero entiendo que pueda llegar a pasar. Y vos no lo decías con maldad, no lo decías con odio, no lo decías mal, era porque era tu forma porque no caminaba como el resto, ¿no? Y entonces le digo, eso te puede pasar y el día que te pase, lo que vos sientas está bien. Si vos algún día sentís vergüenza de Matu, está bien, le digo. Porque puede pasar, le digo, porque yo también muchas veces cuando Matu se pone a gritar, elijo irme porque me da vergüenza la mirada de otros. Y yo lo estoy condicionando. No sé si está bien lo que le digo, pero es lo mejor que intento hacer como papá, ¿no? Y entonces le digo, no, entonces le pregunto, le digo, ¿y qué tenés que hacer vos si algún día alguien se ríe de Mateo? Salir a defenderlo, me dice. Le digo, bueno, no. O sí, le digo. Tienes que hacer lo que te salga de adentro, Feli. Y vos tenés que saber que lo que te salga de adentro va a estar bien. Y mamá y papá van a estar siempre acá para acompañarte. Y yo no sé, o sea, no sé si está bien o está mal, porque nadie te forma con esas cosas, ¿no? Pero sí es cierto que es lo que yo siento y es lo que yo siento también que me hubiese encantado que alguien me dijese hace 12 años. Que cuando me dijeron, miren, ustedes se van a llevar a casa un nene que hoy es un bebé, que hoy es como todos los bebés, pero que dentro de 10 años no va a ser igual que todos los nenes. Ojalá alguien me hubiese dicho eso. Está bien lo que sienta, porque cada uno intenta hacer lo mejor que puede con los recursos que tiene. Y no es que soy ejemplo de nada, en lo absoluto, pero bueno, es la forma en la que yo entiendo que ellos se van a tener que, o sea, que protegerlo a Felipe de eso nos sirve. O sea, el mundo es eso. O sea, yo hoy voy y convivo con la mirada de la gente que me ve llevando un nene en silla de ruedas. Y está bien. Y es lo que a mí me hace la persona que soy. Y Felipe, lamentablemente, porque no lo eligió, es hermano de un nene que llama la atención. Y bueno, va a ser así. Es la que nos toca. Está buenísimo. No, no, y te agradezco la honestidad y la autenticidad para compartirlo, porque quizás, como bien decís, vos no tuviste la suerte de que nadie te pueda orientar, apoyar, no sé, dar algunas herramientas, no médicas, sino emocionales, ¿no? Para poder lidiar con esto. Capaz que sin quererlo, vos sí se la estás dando o estás abriendo un puente de, no sé, solidaridad o de empatía con otros que quizás lo reciben como tal. Y la verdad que está buenísimo también. Y creo que, como vos bien apuntás, y hablo desde mi experiencia como padre, no desde mi otra cosa, porque creo que acá no hay experto en nada, sino la experiencia de cada uno que te va forjando. Creo que está bueno eso de normalizar las cosas, de que si hoy siento esto, y si mañana siento otra cosa, y que precisamente soy humano por sentir, ¿no? Lo que no puedo es ser un robot, ¿no? De estar así como escindido de una realidad que forma parte indisoluble de la mía. Hablando de realidades, Mariano, la familia, sobre todo vos y Flor, ¿qué ganaron? Algunas cosas ya dijiste, ¿no? Pero desde lo personal y desde lo
familiar. ¿Qué ganaron en España? ¿Era lo que esperaban? La expectativa de encontrar un lugar más tranquilo, más seguro, más estable, no sé, etcétera. ¿Encontraron eso acá en España? ¿Había una sobreexpectativa de lo que iban a encontrar y realmente encontraron? ¿Cómo es el balance de este tiempo acá en la Costa del Sol? A ver, el balance es un 100, no un 10. El balance es un 100, es decir, tomamos una decisión que al día de hoy decimos que vivimos en el mejor lugar del mundo. Estamos felices, nos encanta y todo eso. Eso, punto 1. Punto 2, no todo lo que brilla es oro. Es decir, cuando nosotros nos vinimos acá, nos vinimos porque todas estas cuestiones, sobre todo socialmente en Argentina, o sea, había cosas con las que convivíamos, naturalizándolo. O sea, nosotros nunca tuvimos problemas de inseguridad, excepto en Buenos Aires, pero los últimos 10 años viviendo en La Pampa, o sea, nunca jamás tuvimos eso, no era algo de nuestro día a día para nada. Pero sí es cierto que en un momento dijimos, bueno, vivimos rodeados de un montón de gente que apreciamos, pero que normalizan, que queremos, que son nuestros amigos, pero que normalizan cosas que para nosotros están mal. Es decir, para mí hay cosas que están bien y para mí hay cosas que están mal. Y está lleno de grises. Pero si vos robás, robás. Entonces, para mí eso está mal, yo no quiero que mi hijo crezca con esa idea, ¿no? Entonces dijimos, bueno, seguramente, o sea, la idea de irnos de Argentina venía desde ese lado, ¿no? Llegamos acá, el lugar es maravilloso, vivimos también en una isla en algún punto, porque Marbella está habitado por una cantidad así de andaluces, que es una raza maravillosa, o sea, es un pueblo que tiene el sol en la piel, en la forma en la que son de abiertos, en lo festivo, o sea, es una gente maravillosa, pero también es cierto que Marbella es muy cosmopolita, entonces o sea, nunca te terminás sintiendo que sos un importado para nada, porque para que te des una idea, Felipe no puede creer, o sea, Felipe, Lola, no pueden creer que nosotros en Argentina fuésemos a una escuela en donde todos nuestros compañeros hablaban español y eran del mismo pueblo. Claro. Porque acá Felipe va con ruso, con británico, con sueco, con marroquí, o sea, con un espectro que eso te forma de una forma tremenda, y también a nivel social, que para nosotros eso era fundamental. O sea, nosotros siempre fuimos personas de muchos amigos, mi casa siempre está llena de amigos, vivimos haciendo asado, o sea, y que eso no solo no se haya cortado, sino que hayamos encontrado un montón de gente que también, al estar importada, estás con ganas de hacer sociales, ¿no? De hacer amistades. Entonces, Che, eso es maravilloso. Perdóname Sí. que te corte un segundo, pero acá dice un tal Sergio que el próximo asado, que lo esperemos, que a ver si compartimos un asadito con amigos los tres ahí, ¿no? Ya nos autoinvitamos a Marbella, te aviso. Me parece maravilloso. Venga, que acá lo que sobra es carne y vino. Así que Dale, sí, Sergio, te vamos a estar esperando. Claro que sí, claro que sí. Dale, dale. Y entonces, no, a ver, realmente es maravilloso. Sí es cierto que después, o sea, cuando venís acá te das cuenta de que en muchas cuestiones que tienen que ver con lo social y lo político, y sobre todo en lo político, es muy parecido a una Argentina de 2011, en muchas cosas, muchos temas que se hablan, bueno, a nivel impositivo, Hacienda y demás, no me quiero meter en terrenadas, pero mamita, o sea, es un tema nada menor que termina siendo con lo que uno convive. Vivimos en un lugar hermoso que tiene sus bemoles. También la distancia con Argentina. Yo, al venirme también con mis viejos y con mi hermano, o sea, el núcleo familiar más duro acá, nunca sentimos un desarraigo total, ¿no? Que por ahí sí a Flor le pasa eso, más allá de que nosotros vamos a Argentina y que mis suegros vienen para acá y demás. Pero bueno, la parte que es lo que uno más extraña. ¿Qué pasa? Hoy venía acá y lo único que podés extrañar es la gente, porque los alfajores los tenés, los chinchulines los tenés, extrañás a la gente. Y también es cierto que hoy, viviendo acá, mis hijos tienen más relación con mis suegros que lo que tenían viviendo en Argentina, porque todos los días religiosamente hacen una videollamada, y porque cuando nos ven, o sea, cuando nos vemos, son días intensivos en donde los abuelos son su día a día, porque conviven todos los días con videollamada, y de hecho los ven más a mis suegros que a mis viejos, que viven acá a 1 kilómetro. O sea, físicamente lo vemos mucho más seguido a mis viejos, obviamente, pero a mis suegros lo ven todo. Entonces, eso
y también los vimos bien a los nenes están súper felices, y nosotros también, eso Andy es fundamental. Nosotros vinimos con ganas de adaptarnos. Y cuando uno viene con ganas de adaptarnos, te adaptas. Si uno viene Bien, con ganas de estar bien, uno está bien, bien. Es así. bien, bien, bien. Mariano, recién hablabas hace unos minutos sobre Francia y hace poco, si yo te digo Burdeos, ¿qué se te viene a la cabeza? Primera reacción que sale espontánea si te dicen Burdeos. Lo primero que te digo es que Burdeos, para todos los que trabajamos con el mundo del vino, es la meca. O sea, es como hablar es la región que yo estudié toda mi vida y son los vinos que yo toda la vida admiré y deseé algún día poder tomar, ¿no? Porque Burdeos tiene una clasificación muy particular y 5 de las marcas más famosas del mundo son de Burdeos, y entonces está como todos los focos puestos en la tradición que tiene Burdeos. Y con Burdeos ahora me une un vínculo bastante particular, ¿no? Porque, bueno, por el tema también de la cercanía, y eso es algo que nosotros ganamos mucho viviendo en España. O sea, Argentina está muy lejos, físicamente está muy lejos de todo. Entonces, cuando vos estás acá te das cuenta de que si hay una feria de vino en Düsseldorf, tenés un vuelo directo en Málaga, Düsseldorf y estás en 1 hora y media. Cuando en Argentina tendría que haber sido un plan de 20 días para irte, para justificar el pasaje y demás, y acá realmente te podés ir un fin de semana a comer a París y volver. O sea, porque realmente es así, porque el vuelo a París te cuesta 50 euros y porque lo que gastás en París es lo mismo que gastás en España. Entonces, realmente es así que lo podrías hacer si lo quisieras hacer, ¿no? Que fue algo que nosotros ganamos un montón y que vinimos mucho con esa idea de decir, bueno, aprovechemos, viajemos, estás mucho más conectado. Y la conexión esa nos dio otro vínculo con Burdeos. Este año que me reconocieron como embajador de los vinos de Burdeos. Por ahí vi la foto que ando como el conde Drácula con una capa, tipo me hicieron una hermandad de una cofradía muy tradicional. Que bueno, es como que te nombran embajador de los vinos de Burdeos. Así que bueno, eso personalmente son esos logros que cuando estás en el camino por ahí a veces no te das cuenta tanto, pero después decís, si Mariano, que estaba estudiando y que no sabía cómo se pronunciaba Chateaubriand, le hubiese dicho alguna vez que ibas a ser nombrado después de 20 años, ibas a estar ahí, en ese lugar, era la única persona de habla hispana. ¿Qué diría ese Mariano, ¿no? El agradecimiento, que dicen que hay que practicarlo más de lo que uno lo suele practicar, ¿no? Pero sí, hoy, de hecho ahora vamos a hacer, en agosto hacemos un tour por Burdeos con un grupo de gente, que nosotros hacemos siempre tours, por lo menos entre 1 y 2 veces al año, hacemos un tour por bodegas. En general siempre lo hicimos en Argentina solamente, y esta es la primera vez que vamos a hacer uno fuera de Argentina, que lo hacemos en Burdeos en agosto. El año que viene vamos a hacer Jerez y hacemos Mendoza también. Así que sí, ya ahora casi te diría, vamos 3, 4 veces al año, y es parte de la familia Braga, es ir a Burdeos. Pará, lo dijiste así como al pasar, pero sos el único embajador de vinos de Burdeos de habla hispana. No es un tema menor, aunque vos te lo tomes naturalmente, es un reconocimiento a una trayectoria, indudablemente, porque no son de ir regalando títulos por ahí estos amigos franceses, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que te abran las puertas, ¿viste? Son cofradías, o sea, si te gustan los Simpsons, son los magios de los Simpsons, ¿viste? O sea, es como la hermandad, ¿viste? Parecen todos Harry Potter puestos con las capas Sí, te esas, vi tipo ahí Conde con la Drácula. capa y no sé qué. Escuchá, Sí, Mariano, sí, si sí. alguien se quiere sumar a alguno de estos tours con ustedes, ¿dónde van? ¿Dónde entran? ¿Van a tu cuenta de Instagram? ¿Van a una web? ¿Te mandan un mail? ¿Cómo se contactan con ustedes? Sí, a ver, marianobraga.com, que es mi página web, ahí se pueden divertir de vino, si no, seguirnos en todas las redes sociales, @marianobraga, ok, Braga con B grande, B larga. Ahí se enteran de todo. Y después tenemos un montón, nosotros tenemos una academia de educación virtual hace muchos años, tenemos un podcast súper escuchado en toda Latinoamérica sobre gastronomía. Hablamos de vinos los lunes y los miércoles, y los viernes son episodios en Bragas, se llaman, porque son episodios en donde hablamos de la vida. Hago reflexiones de negocio, de mi vida personal. Son 3 episodios semanales, que ya llevamos 300 y pico de episodios, más de 500.000 de escuchas, número 1 en 8 países de Latinoamérica, así que muy contento.
Hay Claro. un montón de información. Ustedes se meten en Google, Mariano Braga, hay para divertirse, para hacer dulce. Fenomenal, fenomenal. Y si lo ven vestido tipo Harry Potter, es él, no es nada de otro lado. El mismo. Mariano, hoy por hoy, ¿podemos seguir hablando de vinos de países o ya tenemos que ir a vinos de regiones? Porque vos puedes decir, en el combinado, Francia sigue siendo un transatlántico, pero si vamos a regiones, esta región de Argentina, o esta región de Chile, o esta región de Sudáfrica, o esta región de Australia, o esta región de Portugal o de España, ya también son alto nivel. ¿Seguimos hablando de países o ya hablamos de denominaciones específicas para los rankings o para las recomendaciones o las sugerencias? Sí, sí. Es un tema, Andy, porque el mundo del vino lamentablemente es muy complejo. Es muy complejo. Yo ni te digo ni de variedad de uva ni de regiones. Terminás hablando de vinos, porque está el vino, la botella esa está tan condicionada por lo que el enólogo quiere hacer, por la añada, por la región, por la variedad de uva, que es difícil simplificarlo. Realmente es difícil simplificarlo. Sí es cierto que tradicionalmente en Europa se habló de regiones, porque Champán, Chianti, Porto, Rioja eran más fuertes que las variedades de uva, y todo lo que sea Estados Unidos, bueno, Canadá, México, Latinoamérica, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, hablaban de variedades de uva. Entonces vos en Argentina ibas a comprar un Malbec. Y esa era tu primera forma de decir, bueno, es más fuerte un Malbec que un Cabernet y demás. Después cuando empezás a hilar fino, te empezás a dar cuenta que un Malbec de Salta son tintos súper corpulentos y de alcoholes más altos y de mucho color y te dejan los labios tiznados de negro, y cuando te vas a tomar un Malbec de Río Negro, encontrás que por el contrario son vinos mucho más ácidos, frescos, livianos, ligeros, poco color. Entonces decís, misma variedad de uva, pero nada que ver. E inclusive dentro del mismo Salta podés tener un vino de altura que tenga una acidez mucho más conservada que otro. Entonces, lamentablemente, en el mundo del vino no tenés ninguna respuesta que sea taxativa. Es decir, ¿cuál es el mejor vino del mundo? No existe. ¿Cuánto tiempo guarda un vino? No existe, porque te puede gustar tomarlo más joven o más viejo. El Malbec es más... O sea, todas las preguntas que nos hacemos en torno al vino tienen respuestas que son grises. Entonces, es frustrante, pero también es cierto que en el mundo del vino hay como una carrera de decir, ay, pero para poder apreciarlo tengo que conocer. Y yo puedo ir y me puede gustar esta remera, esta camiseta, y no tengo ni idea de moda. Y me gusta, y no me pongo a preguntar de dónde viene, o cuál es la textura, o cuántos hilos tiene ¿entendés? O sea, es como que en el mundo del vino sí es cierto que hay un camino para los que nos gusta meternos en el mundo del vino, en donde es un laberinto que nunca va a tener una salida. A mí me lo dijo Dani Roland, que es la mujer de Michel Roland, muy famosa. Ella hace 40 años de experiencia catando vinos y asesorando a bodegas de todo el mundo, y me dijo, en Burdeos, ¿no? Y me dijo, mira, Mariano, la enología es una escuela de humildad. Cuanto más adentro estás, más te das cuenta de que no entendés nada. Y si me lo dice una persona que tiene un paladar inobjetable, que tiene un bagaje inobjetable, eso te da como un machetazo a la cabeza y decir, relajemos. Es vino, claro. Yo siempre digo lo mismo, no estamos salvando vidas, no es una operación a corazón abierto, es disfrute, y si alguno encuentra en en el conocimiento un disfrute, tiene que saber que hay mucho para andar, pero que lamentablemente no hay ninguna respuesta que sea 100% clara. Así que hoy no es tanto ni variedad de uva ni región, es más bien vino. La región impacta mucho, sobre todo en la alta gama, y también tiene mucho peso lo que el enólogo quiere hacer. Entonces, con una misma uva de una misma región, el enólogo te puede hacer un vino con burbuja, te puede hacer un vino dulce, te puede hacer un tinto súper intenso. Y las tres cosas las puede tener con la misma uva de la misma finca. Bien, excelente. ¿Te puedo hacer una especie de ping-pong con mitos y leyendas que uno va recogiendo cuando abre una botella de vino? Así, pim, pam. Dale. Puede no haber respuesta, o puede la pregunta ser una estupidez, con lo cual puedes decir, eso es una estupidez, está todo bien. ¿No? Pregunta número 1. ¿Hay que tomar una copa de vino al día, sí o no? Bueno, los que saben dicen que sí, y eso ayuda a la industria, así que digamos que sí. Perfecto. Eso de abrir la botella y dejarlo respirar, unos dicen que es una tontería, porque el cuerpo del vino, antes de respirar, tiene unas características y después respirar otras, con lo cual depende cómo te guste, o lo dejás o no lo dejás respirar. Sí,
O sea, la respondiste vos, Andy, es así tal cual, depende mucho el gusto tuyo como consumidor. Yo creo que ahí hay mucho más esnobismo que otra cosa, lo mismo que en el decantado y demás, hay mucho piripipí armado en torno a eso. Si te gusta y lo disfrutás, genial. El vino es subjetividad total y absoluta, así que si vos lo haces y te sirve, vamos para adelante. Bien. Principal diferencia entre el blanco y el tinto para el que no tiene ni idea y le gustan un poco los dos. Que el tinto, o sea, para tener color necesitas que intervengan las pieles de las uvas, es decir, que la piel es la que te hace la diferencia y en la piel tenés muchos componentes dentro de los cuales está la astringencia, o sea, el tanino, que es lo que te da la astringencia, la sequedad. Entonces, en un vino tinto en general lo vamos a encontrar mucho más secante. Es importante que le respetemos la temperatura, que lo tomemos fresco, que le pongamos unos por lo menos 15, 20 minutos antes de heladera, que no lo tomemos a temperatura ambiente, que el vino no esté caliente, porque si no va a ser algo sumamente alcohólico. El vino blanco de heladera, genial. Son estilos completamente complementarios. A mí me encanta el vino blanco, me encanta el vino tinto, me encanta la cerveza, me encanta un trago. Hay situaciones y contextos para cada cosa, así que nunca o una cosa o la otra. Si no son muy de los blancos, denle el espacio a los blancos, y si no son muy de los tintos, denle el espacio a los tintos. Bien. ¿Ponerle un cubo de hielo a un vino es una aberración? ¿Un cubo de hielo? Sí. No, aberraciones no hay, porque vuelvo a lo mismo. Es vino, entonces aberración con vino podría ser no tomarlo, y eso podría ser el peor pecado que podamos hacer. Bien, bien, Yo bien. siempre recomiendo por ejemplo, o sea, lo peor que podés hacer, hay dos cosas que marcan el disfrute de un vino. Una es la copa, una buena copa es una buena inversión para que hagan, y la otra es la temperatura. Es un gran crimen no disfrutar el vino a la temperatura correcta. La temperatura correcta es esta que les digo: el vino tinto un poquitito refrescado, el vino blanco a temperatura de heladera. Entonces, cuando tenés un vino tinto, que por ejemplo vas a un restaurante, te lo bajan de la parrilla y está caliente, no es mala ponerle un cubo de hielo, le das un girito y lo sacás. Es preferible aguarlo un poco y bajarlo un poco de temperatura. Bien. Después, si te gusta meterle hielo porque te gusta, o te gusta asustarlo con soda, genial, eso es, cada uno digamos, lo disfruta como quiere. Puede haber estilos de vino más livianos que se adaptan mejor a eso, pero si vos querés un vino súper intenso, dale para adelante y seamos felices. Hace muchos años tenía un partner en este mundo del branding que tenía en su casa un container, vivía en el campo, con 6.000 botellas. El tipo era, o sea, su inversión más grande de la vida era beber buen vino, con lo cual era un verdadero coleccionista y detallista de los vinos. Y él decía que él no concebía comer o cenar sin vino, porque él decía que comer no es solamente engullir, también es la parte de la bebida, y la combinación es lo ideal. Ahora hay una palabra muy de moda, bueno, quizás hasta hace más de moda, pero el maridaje, ¿sí? Yo, por ejemplo, a mí me gusta el vino tinto, y como pescado con vino tinto, no con rosado o blanco. ¿Hay bien y mal en el mundo del vino, o esto va más por gustos, por paladares, por hábitos o por deseos? Vuelvo a lo mismo, gustos personales, y donde hay gusto, para gustos colores, dicen acá en España. Es decir, cada uno hace lo que tiene ganas de hacer. El maridaje es el objetivo de que 1 más 1 sea 3. Entonces, eso no es siempre fácil de encontrar. Es decir, vos te podés tomar, o sea, un pescado, depende, puede ser un pescado de río súper graso con una salsa de crema, un potaje de pescado, y parece un tinto, seguramente, o sea, si seguís ese perfil de un plato más intenso, un vino más intenso. Pero, Andy querido, en algún momento hacete esta prueba, te agarrás un queso azul, un gorgonzola, un roquefort, algún queso de eso, y agarrate un blanco dulce. Bien. Y Bien, el bien. pedazo de queso azul con un blanco dulce. Comete un pedacito de queso azul y tomate una copa de blanco dulce. Y ahí te vas a dar cuenta que en tu boca va a haber algo que vos digas: ¿qué pasa acá? Porque son antítesis, son dos productos completamente distintos. Una cosa súper dulce, melosa, intensa, untuosa en la boca, y el otro es súper ácido, con el punto de sal mucho más marcado, o sea, la nariz, ¿no?, que tiene esa cosa como pungente y demás, y la complementariedad que se da es espectacular. En esos casos tenés como experiencias religiosas en donde decís: pucha, realmente un plato y una bebida pueden combinar distinto. Es como cuando probás un plato y decís: qué rico que está bien hecho, está bien. No pasa en la mayor parte de los casos, pero sí es cierto que a nivel gastronómico hay algunos momentos que digamos que se dan combinaciones que realmente son muy lindas.
Fantástico. El otro día, por este tema de los algoritmos, me salieron 2 reels tuyos. Uno en el que hablabas de una época en que el vino chileno en el mundo era considerado vino barato, vino malo, vino, eso, berreta, no me acuerdo cuál es la palabra que utilizás, pero era como una percepción. Y por otro lado también me salió un reel de que estabas hablando con, no sé si era un rabino o algún experto en vino cayero, vino kosher, y Sí. dije, qué loco, Mariano, cómo abarca todo un universo del vino. ¿Cómo te surgen los temas? ¿Son inquietudes personales? ¿Vas recibiendo input de tu comunidad? ¿Tenés un calendario de publicaciones? ¿Cómo opera esto en tu cabeza? Bueno, es un súper trabajo, es cierto. También es cierto que yo hace por lo menos, o sea, yo arranqué con una plataforma de educación virtual hace 11 años. Imagínate que hace 11 años no existía Zoom, o sea, yo hace muchos años que trabajo en lo digital, entonces hay cosas que hoy fluyen más. Muchas ideas vienen de la comunidad. Por ejemplo, la entrevista que hicimos con el rabino fue maravillosa y él es un rabino argentino que está viviendo en Miami, que es un bebedor serial de la comunidad. Y un día me escribe por Instagram y me dice, mirá, Mariano, pues yo había hecho un episodio sobre los vinos de Israel. Y me dice, si en algún momento querés hablar sobre los vinos kosher, yo, o sea, obviamente que él en su carrera como rabino, en sus estudios, tenía los conocimientos que va adquiriendo y me dice, no soy un experto, no elaboro vino kosher, pero tengo mucho para contarte. Hicimos una entrevista que para mí fue de las entrevistas más hermosas, porque además un personaje divino, dando la explicación de cómo se elabora un vino kosher, que yo tenía idea un poco de la carne kosher, de algunos productos, pero del vino es una técnica súper particular y él te lo justificaba desde el punto de vista de la religión. Me pareció maravillosa. Pero hay mucha de la información que viene a través de la comunidad, muchas cosas que, bueno, que uno está todo el tiempo, digamos, hablando con gente y esto mismo que vos me decías, Andy, bueno, vamos a hacer un ping-pong con objeciones. Yo voy tomando nota de eso y digo, bueno, si Andy me lo pregunta, seguramente debe ser la pregunta de un montón más de gente, porque a veces uno se termina, después de 20 años trabajando en lo mismo, te terminás como desvirtuando, das por sentado cosas que por ahí no tendrías que dar por sentado. Entonces, la mayor parte de las cosas terminan... Y también es cierto de que hoy hay mucho que es refrito, porque todas estas cosas que llevan un montón de trabajo, por ejemplo, yo hago 3 episodios por semana del podcast y son 20 minutos hablando en el podcast de forma consecutiva en 360 episodios, ¿no? Porque hace 3 años que lo arrancamos y no hubo un episodio que me haya salteado. Hábitos, ante todo. Por eso te digo que no soy fácil, ¿no? Soy bastante, pero hábito. Y entonces, claro, por ahí tenemos mucho material que después eso lo versionamos, nos apalancamos con el equipo, ¿no? Con ChatGPT y armamos en base a todo ese script, armamos una nota para el blog y después de ahí podemos sacar algún tipo de insight para grabar un par de videos. Entonces, cuando uno se acomoda también, la estructura de generación de contenido es bastante fluida. No te digo que no me lleve mucho tiempo, pero quizás hoy me puede llevar unas 3 horas semanales generar contenido para tanto mi cuenta, y yo tengo presencia en todas las redes sociales, en la cuenta de la academia, y hoy lo hacemos bastante rápido. Dentro de todo lo hacemos bastante rápido. Mariano, en la comunidad de totemitas que nos acompañan acá en Totem Live hay de todo. Hay desde presidentes y consejeros delegados de grandes multinacionales a emprendedores que deciden empezar un camino o dejar uno y empezar otro, a estudiantes. Hay empleados de todo. Y siempre me agradezco muchísimo que los invitados, en este caso vos, compartan esa experiencia. Y estaba, mientras decías esto último, esta capacidad de ir generando contenido, no en cantidad, sino en calidad. No vendés uva a granel, sino que vendés historias embotelladas, ¿no? de buen nivel, que requieren, dijiste vos, disciplina, constancia, compromiso. ¿Has encontrado en las herramientas digitales un buen aliado también en el negocio? Está claro que en la creación de comunidad sí, en el reach, en el alcance también, en el poder conectar con un rabino en Miami o con un productor en Nueva Zelanda, etcétera. Pero se puede monetizar, se puede vivir también de compartir conocimiento y de compartir experiencias y aprendizajes. Sí, sin duda sí. En mi caso, sin duda sí, porque también esto es algo que yo lo hablo mucho, porque de hecho nosotros en nuestra academia
se centra en los negocios del vino. Nosotros no enseñamos maridaje solamente, o sea, lo enseñamos dentro del marco de los negocios del vino. Y entonces Bien, nosotros, o sea, tenemos mucho contenido de marcas personales para sommelier, de gente que tiene sus tiendas de vino, sus negocios, vinotecas, distribuidoras y demás. Nosotros siempre hablamos del modelo de negocio detrás, Andy. Es decir, yo veo muchísimas cuentas de Instagram con muchos más seguidores que yo, pero que no tienen una comunidad espectacular, pero no pueden vivir de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para vos generar una comunidad, nosotros en Instagram somos 100.000 personas, ¿no? Y después yo tengo entre todas las comunidades y demás, somos más de 1 millón de personas. En habla hispana, en el mundo del vino, es un montón de gente. Esa gente, hay mucha gente que le gusta las cosas que yo hago y que me quieren comprar. Entonces también es parte de la generosidad, o sea, y que también yo vivo de eso, claramente, porque imagínate que nosotros generamos un volumen de trabajo, o sea, yo le dedico muchísimas horas al contenido gratuito, pero también la gente tiene muy en claro cuáles son todas las cosas que a mí me puede comprar. Claro. Y para mí eso es clave, es decir, armarlo desde cero, y esto a nosotros nos pasa mucho y te debe pasar a vos también. Nosotros tenemos una agencia de marketing digital y yo me canso de ver clientes que me digan, yo quiero tener 70.000 seguidores. Y bueno, vamos a las bases, ¿para qué? ¿Qué querés hacer? ¿Querés vender algo? ¿Cuál es el objetivo que vamos a tener detrás? Y parece una pavada. O sea, era algo que yo estudiaba cuando tenía 18 años y tenía introducción a la administración de empresas. Y para mí siempre fueron cosas que, misión, visión y demás. Y después cuando creces y te empezás a capacitar con mentores que te cobran mucho dinero y ves que vuelven una y otra vez a los mismos temas, empezás a decir, bueno, pará, si esta gente que está en lugares jerárquicos en los que yo quiero estar, ¿por qué me está hablando de esto? Evidentemente no me están engañando, evidentemente acá debe haber algo que yo me estoy perdiendo. La mayor parte de los negocios, digitales o no tienen un destino, Andy. No saben para dónde ir, entonces cualquier lugar los va a dejar en un lugar incómodo porque vas a darte cuenta, y eso creo que es lo peor que te puede pasar, estar después de mucho tiempo haciendo algo que cuando vas para atrás decís, no sé si me trajo al lugar que yo quería porque nunca supe para dónde quería ir. Y que parece una base, o sea, parece algo súper básico, pero termina siendo, a nivel empresarial, digamos, la clave de todo. Nosotros tenemos ciertas metodologías que trabajamos en la academia y demás, y hay una de las metodologías que nosotros las llamamos de las 5C, porque son de las, o sea, que conforman tu presencia digital, ¿no? Y lo primero que hablamos siempre es del camino, o sea, de en qué soy bueno, qué es lo que me gusta, el famoso Ikigai japonés y demás, pero también para dónde quiero ir, cómo me veo yo, y qué es lo que me haría feliz de acá a 10 años. Y no es un planteo, digamos, o sea, yo soy el tipo más racional del mundo, ¿eh? No es un planteo que lo hago esotérico, ni soy Paulo Coelho. O sea, es porque realmente, si vos después de un tiempo haciendo algo, te encontrás que estás haciendo algo que no te gusta, vas a tirarlo al demonio. Y lo único que garpa en esta vida, en las relaciones, en el trabajo, en el amor, en todo, es la constancia, Andy. Es la constancia. Y yo tengo, mirá, me hice un tatuaje por primera vez hace una semana, en mis 38 años. Y en mi tatuaje dice, la disciplina, está en inglés, ¿no? Dice, la disciplina te va a llevar a lugares que la motivación nunca podrá. La motivación muere. Vos durante un tiempo publicás en Instagram, pero a los 3 meses te diste cuenta de que no acumulaste seguidores y lo abandonaste. Y entonces empezás a hacer otra cosa, y empezás a hacer otra cosa. Cuando te das cuenta que lo único que garpa es el hacer, a pesar de que esa motivación no aparezca. Y cuando vos sos disciplinado en todos los órdenes de la vida, creo que los resultados empiezan a llegar. A veces es difícil, ¿viste la frase esa? Hay que confiar en el proceso. Sí, claro, pero si no tengo con qué pagar el alquiler, no confío nada en el proceso. Es entendible. A veces se te nubla la vista cuando estás ante esas situaciones. Pero la constancia es lo único, la constancia, darle, es lo único que garpa en la vida. Entonces, vuelvo a lo mismo, la parte digital es un gran trabajo si lo haces de forma constante y muy claro para saber para dónde vas. Fantástico. Qué grande, Mariano. Qué buen episodio, qué buena conversación, qué buena charla. Te pedí que me regales una hora, que nos regales una hora. Ya se cumplió la hora, debes tener ahí un montón de cosas. Flor, Mateo, Feli, Lola, clientes y demás. Para cerrar este episodio 17, Mariano, y antes de agradecerte y despedirte, me gustaría levantar una copa simbólica y que eso nos puedas dedicar
un brindis de deseos, de cuestiones que para vos son relevantes, son trascendentes, o también puede ser una recomendación, una sugerencia o un aprendizaje que pueda resonar en toda esta comunidad que nos acompaña en Totem Live y que te escucha atentamente. Bueno, es que ya tiré muchas frases, Andy. Hoy estuve como muy, viste, agarré el libro de autoayuda y casi que te lo tiré entero, ¿no? Pero a mí hay algo o sea, personalmente, para mí, volviendo a lo de Mateo, para mí fue un punto de quiebra, obviamente, pero después de eso o sea, cuando te pasan esas cosas y vos decís, uy, después por las pavadas que uno se termina haciendo problema. Y la realidad es que el tiempo pasa y te seguís haciendo problema por esas pavadas, porque el ser humano nos hacemos problema todo el tiempo por cosas pavas que después lo pones en perspectiva y decís, no, hay un concepto que me encanta, es el yo del futuro. O sea, tu yo del futuro lo va a resolver eso. En algún momento todos hemos pasado por momentos mejores, peores, porque no terminábamos un trabajo, por lo que sea, y pudiste anteponer a eso, ¿no? Pero sí es algo que a mí me cambió bastante la mirada hace un tiempo. O sea, para mí la formación es clave. Yo hace tiempo empecé a invertir mucho dinero, pero sobre todo mucho tiempo en formarme, en leer y en mentorizarme con gente que está en lugares en los que a mí me gustan, sea personalmente, sea laboralmente, profesionalmente. Y entonces empecé a ver que había un patrón muy común y que tiene que ver con esto, ¿no? Yo cuando era más chico decía, y ahora me doy cuenta que tiene que ver con eso, yo siempre decía, ¿saben cuál es la diferencia entre un vino de 10 y un vino de 1000? Y entonces me decían, y la diferencia entre un vino de 10 y un vino de 1000 es la uva. No, decía, la diferencia entre un vino de 10 y un vino de 1000 es la cabeza del enólogo detrás. Es el enólogo que piensa que puede ponerle ese vino, porque tenés ejemplos de todo tipo y color, vino de distintas complejidades. Y es decir, cuando vos ves que voy al Corte Inglés y ves un Romanée Conti que se vende a 33.000 euros y decís, hay gente que por una botella paga lo mismo que te cuesta un auto 0 kilómetros, vos no podés tener una bodega y decir, yo no puedo vender mi vino, porque hay algo que te estás perdiendo. Porque si hay un vino que se logra vender a 33.000 euros, hay algo que nos estamos perdiendo. Y si hay gente que lo logra, ¿por qué yo no? Si todos los seres humanos tenemos las mismas 24 horas del día, o sea, Elon Musk tiene la misma capacidad de trabajo que nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre Elon Musk y una persona que el 4 del mes no llega a fin de mes? Hay algo que tiene que aprender. Y entonces, eso que tiene que aprender tiene que ver con el conocimiento. Sin duda, hay que invertir, hay que formarse. Pero, mira, yo lo tengo anotado porque me pareció buenísimo el otro día y te la voy a leer tal cual. Una frase en inglés que dice, si más información fuese la respuesta, si más información fuese la respuesta, o sea, si la clave estuviese en más información, todos seríamos millonarios con abdominales perfectos. Y ahí la realidad es que si no todos somos millonarios con abdominales perfectos, es porque hay una cosa que es del dicho al hecho. La mentalidad tiene que estar, pero tenés que actuar. Y entonces hay una frase que a mí me encanta, que nosotros tenemos un bootcamp de negocios del vino y lo termino siempre al bootcamp con esa frase, que te dice, un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo. Y es importante pensar y es importante formarse, es importante, pero es mucho más importante hacer. Y como me dijo esa amiga mía, decir, yo los admiro porque ustedes hacen, hay que hacer. La vida es una, es cortita, nos puede pasar esto de que estamos perfectas, el otro día ya no. Hay que hacer. Hay que mandar ese mail, hay que hacer esa llamada por teléfono, hay que animarse y hacer. Damas y caballeros, amigos, amigas, colegas, aquí hemos disfrutado, aprendido, nos hemos emocionado con Mariano Braga, quien nos ha regalado este espacio fantástico en este episodio 17 de Totem Live. Le agradecemos a Flor, a Mateo, a Feli, a Lola por habernoslo prestado un ratito. Mariano, también le voy a mandar un abrazo enorme a Sergio por haberme sugerido y recomendado esta charla, esta conversación, que la verdad que me ha calado muy hondo, me ha dejado emocionado. Como a veces cuento en confianza a los amigos más cercanos, cuando estás haciendo el live, no tenés la capacidad de procesar todo lo que está pasando porque estás pendiente, ¿no? De que no se caiga la conexión, de los comentarios, de si se abre la puerta,
pero claramente es un episodio para volver a ver y volver a ver más de una vez, para disfrutar y para aprender. Así que, bueno, en mi nombre y en el de todo el equipo, darte las gracias, darte la enhorabuena. Acá en Madrid están las puertas abiertas para cuando vengan, la familia. También hacemos buenos asados. No sé si sabemos tanto de vinos, pero también hay buenos vinos. Así que 1.000.000 de gracias y un enorme abrazo por tu tiempo, por tu generosidad, tu autenticidad y por este regalo que nos hiciste hoy. Gracias, Andy. De verdad, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Gracias. Un abrazo a todos y nos vemos en el episodio 18 de Totem Live, como siempre, completamente en vivo. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Chao, Marianito. Gracias.